Tengo en mis manos el nuevo libro de mi buen amigo Gerardo Laveaga, abogado y escritor, a quien conocí durante su gestión de 14 años en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. El libro se llama Leyes, Neuronas y Hormonas: ¿por qué la biología nos obligará a redefinir el derecho? ¿Cómo estás, Gerardo? Pascal, encantado de estar contigo y con tu auditorio. Bueno, muy interesante tu libro. Voy a tratar de hacer, pues no un resumen del libro, evidentemente, pero sí un poco de un resumen de la motivación que te llevó a escribirlo. Tú te centras mucho en la conducta humana, qué es lo que motiva la conducta humana, y bueno, haces un pues repaso de las diferentes corrientes filosóficas que han hablado de ello, pero nos dices que poco a poco, eh, a través de nuestro mayor conocimiento de la conducta humana por la vía de la ciencia, de la biología, pues esto va a incidir en la formulación de leyes, ¿es correcto? Es absolutamente correcto, Pascal. Mi visión siempre fue entender la conducta humana a través del derecho. Creo que fue un fracaso estrepitoso, por lo menos en lo que a mí se refiere. Cuando vemos cómo se castiga, voy a poner un ejemplo, hay muchísimos más. Sí. Pongo uno, las drogas. ¿Por qué se droga la gente? Bueno, la verdad es que en el cerebro tenemos un núcleo accumbens, la sustancia negra, que Ujú. genera una hormona que se llama dopamina. Todo lo que hacemos, dice Eric Kandel, premio Nobel de Medicina y Fisiología, lo hacemos para liberar dopamina. Cuando leemos, cuando escribimos, cuando participamos en un programa de radio, Sí. cuando hacemos política o vemos una película, tocamos la guitarra o viajamos, estamos generando dopamina. Tú nos Pero hay dices en el personas que no libro, perdón por interrumpirte, que así como algunos generan esa dopamina yendo a un partido de fútbol, otros la generan a través de las drogas. no, no. El problema es que hay gente que no logra liberar dopamina y ¿Y por eso necesita la necesita droga para dopamina. ello? Sí, señor, absolutamente, Ujú. sí. Y el problema viene cuando, bueno, si yo no tengo, si yo no alcanzo a ver bien, uso anteojos. No los uso porque sea malvado o porque sea muy moral. Ujú. Yo no uso aparato para el oído ni muletas porque no las necesito. Si mañana se prohibieran el uso de los anteojos, yo pagaría 10 veces por unos anteojos para ver mejor. La gente que tiene que liberar dopamina consigue heroína o cocaína como sea. La pregunta es, ¿puede el Estado o debe el Estado castigar a quien busca liberar dopamina? Ujú. Bueno, eso es algo que tiene que ver con nuestras leyes y es un ejemplo que pongo en el libro. Ahora, ¿qué hacemos por seguir con este ejemplo? Entendido esto, ¿qué hacemos con quienes consumiendo drogas para poder liberar dopamina, pues cometen delitos o acciones que dañan a otras personas? Bueno, ese ya es otro tema y tiene que ver con la amígdala, tiene que ver con la forma en que procesamos las emociones. Hoy estamos en pañales, pero Ajá. lo que dice mi libro, el libro de Leyes, Neuronas y Hormonas, es que en lo futuro vamos a conocer cómo funciona nuestro cerebro y ya tenemos pistas bien importantes. Ujú. Por ejemplo, el tema de la libertad. ¿De veras somos libres? Cuando una mujer dice, he decidido no ser madre, lo que está diciendo es, no tengo la suficiente oxitocina. Cuando una persona dice, he decidido quitarme la vida porque me corrieron de la chamba, porque quebró mi negocio, porque me dejó mi novia, a mucha gente la deja la novia, quiebran el negocio o la corren y no se suicida. Todos los suicidas tienen algo en común. Les falta serotonina. Cuando se suicida Ernest Hemingway o Marilyn Monroe, la gente dice, pero tenían todo, eran Ujú. ricos, famosos, guapos, todo. No les faltaba nada. Error. Les faltaba serotonina. Si hoy yo tengo una cortada en la cara, la gente dice, oye, ¿qué te pasó? Si Ujú. tengo un machucón en la mano, oye, ¿qué te ocurrió? Se puede ver la herida. Pero si yo tengo un problema en mi amígdala o en mi corteza No se prefrontal, ve a que es simple el vista. Sí. no se ve. Y Oye, ya va a tú empezar. dices que difieres con muchos de tus colegas abogados que sostienen que el comportamiento humano se debe al derecho. ¿Sí? Bueno, a ver, pongo un ejemplo. Si mañana se despenalizara el homicidio, ¿tú saldrías a matar? Yo no. Y creo que la mayoría Yo de creo que la la mayor parte de la gente no lo haría, no ¿no? van a matar. Si mañana se despenalizara la violación, ¿saldríamos a violar? Yo no.
Si mañana no hubiera consecuencias para quien abandonara a sus hijos, ¿tú abandonarías a los tuyos? Yo no abandonaría a los míos, con ley o sin ley. Y al revés, la gente que mata, que viola, que abandona a sus hijos, lo hace con ley o sin ley. Y ahí entramos O sea, no a una discusión muy profunda que ha habido desde hace mucho tiempo y probablemente no esté completamente resuelta, es ¿por qué la gente obedece la ley? Bueno, es que hay muchas leyes. Hay de leyes a leyes. Hay leyes que la gente no obedece por muchas razones, pero básicamente te doy una respuesta. Todos somos máquinas biológicas, tú, yo, tu auditorio, en fin. Todos queremos sobrevivir en las mejores condiciones. Una necesidad de hacerlo pertenecer. Si yo siento que pertenezco a un grupo, voy a cumplir con las normas de ese grupo. Ponerme corbata roja, ponerme sombrero los domingos, usar un velo en la cara, rezar 5 veces. Lo que me pide ese grupo, voy a hacerlo. O dejar de fumar, ¿no? Lo que sea. Eso ya tiene con adicciones, otro tema. Pero ciertamente yo voy a hacer lo que me pide ese grupo mientras quiera pertenecer a él. En el momento en que yo rompa con esto, el grupo me va a rechazar. Bueno, eso es una necesidad biológica, la pertenencia, y lo han probado un montón de biólogos, como lo digo en el libro. Mucha gente cuando dice, yo no quiero ya pertenecer a este grupo, voy a romper la ley. Dedico un tema a la desobediencia. ¿Por qué la gente ya no obedece la ley? Porque a mí no me interesa, porque yo no creo que los ricos deban tener mucho más que yo y les voy a quitar lo que tienen. Yo quiero pertenecer al grupo de revolucionarios y de rebeldes, no de ricos. Pero si yo quiero pertenecer al grupo de ricos, nunca voy a hacer eso. Ahora, el estudio, nos dices en el libro que el estudio de la biología en el contexto del derecho es muy reciente. No, no es reciente, se está apenas iniciando. Es decir, hoy el derecho desprecia profundamente la biología. Mira, yo lo veo como en la época antigua. Cuando caía un rayo, la gente decía es Zeus. Cuando temblaba en Japón, decían es el pez que mueve, que sale de las profundidades y mueve la tierra. Y había toda una serie de ritos y de fórmulas y de oraciones, y quién era el sacerdote mayor y el menor y el de mediana jerarquía. Pero todo se construía sobre mitos. Y el derecho es algo así. Mientras no logremos controlar la conducta, todo el derecho, el procesal, el penal, en fin, son fórmulas un poco ilusorias, narrativas. Yo estoy convencido de que en lo futuro nuestros jueces no van a ser abogados. Esa profesión que va a pasar de moda. Van a ser farmacólogos, biólogos, químicos. Y la sentencia no va a ser 10 años en prisión. Nos vamos a reír de eso, como hoy nos reímos de la gente, de los médicos que hacían sangrías en el Renacimiento. Bueno, si mi coche no funciona y yo le digo, si tú no funcionas, te voy a meter 10 años al garage, sin luz, sin agua, sin gasolina, sin aceite. Vamos, es una idiotez. Oye, ¿crees que empezará a incursionar el derecho en los terrenos de la biología, justamente en esto último que estás mencionando, la cárcel, las penas corporales? ¿Será, digamos, la primera incursión que haga? Yo creo que las cárceles desaparecerán y las vamos a ver como una cosa infame, como cada vez hoy, como hoy se ve la esclavitud. O sea, ¿cómo había cárceles? Cuando nuestros nietos tengan nuestra edad, creo yo, pero como en tu época había cárceles, ojo, hoy son un mal necesario. Si yo sé que en mi colonia anda un asesino serial, qué bueno que lo encierren. Yo no quiero tener nada que ver ni encontrarme con él. Pero en lo futuro el delito violento va a ser un tema de salud pública, como hoy lo es la diabetes o el cáncer o la hipertensión. Nadie pensaría en una solución penal para eso. Yo creo que el delito violento se va a ver como una falla entre la corteza prefrontal, que es el freno, y la amígdala. ¿Y cuál será la solución que se le dé a la comisión del delito violento cuando hayan desaparecido las cárceles? ¿Cuál va a ser la alternativa? El mismo que hoy se le da al cáncer, señor, tiene usted que curarse. Y esto va a obligar a cambiar los derechos humanos. Hoy, si una persona mata a su madre y se la come en pedazos, no le preguntan, oiga, ¿querrá usted ir a prisión 40 años? El juez la condena inminentemente, 40 años de prisión. Se le suspenden sus derechos humanos durante 40 años. Ya luego podrá haber un proceso para reducir la prisión, para que salga antes una libertad anticipada, pero por lo pronto se le suspenden sus derechos. Y eso va a pasar en lo futuro. A un asesino serial o a un hombre violento se le va a decir, vamos a quitarle cortisol, vamos a ponerle oxitocina, vamos a añadir oxitocina y vamos a bajar su vasopresina o aumentar su vasopresina. Esto que te digo no es fantasía. Déjame ponerte un ejemplo y no del derecho penal. La corredora Caster Semenya
de quien hablo en mi libro, Sí. sudafricana, ganaba todas las competencias de su categoría. Las competidoras se inconformaron, fueron ante la Federación Internacional de Atletismo, la cual determinó que había que bajar 5 nanomoles de testosterona. La señora dijo, oiga, yo no me inyecté testosterona, yo así nací, no acepto esta decisión. Acudieron ante el Tribunal Supremo de Suiza, que es ahí donde está la Federación de Atletismo, por eso Suiza, y la federación, después de tener el asunto un par de meses, dijo, ¿saben qué? Yo no le entiendo eso que lo decide la federación, y sobreseyeron el asunto. Bueno, ya está pasando. Ya los jueces dicen, esto no es mi campo, que se vayan allá. Y si esto está ocurriendo hoy, vamos, la señora Caster Semenya no fue a Tokio porque se negó a bajar 5 nanomoles de testosterona. A ver, pero tomo tu ejemplo de alguien con cáncer. Va al médico, se atiende, el médico le da un tratamiento, pero al final es voluntario si él sigue ese tratamiento o no. Puede decidir no seguirlo y dejarse morir. Pero ¿qué haríamos en el caso de alguien que comete un delito? Me parece que estás abriendo una puerta fantástica y es lo que yo también menciono en mi libro. Tenemos que decidirlo. ¿Qué pasa cuando un hombre mata a su madre hoy? No se le pregunta nada, va a prisión. No se le dice, oiga, ¿usted querría, le gustaría, aceptaría? No, se le manda a prisión. Yo no sé si en estos casos ocurrirá lo mismo. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, tú no puedes ser sujeto a ningún tratamiento químico si no es con tu consentimiento. Pero esto va a cambiar en 15 años o en 20 años. En la medida en que vayamos conociendo, repito, nuestro cerebro, hoy no lo conocemos tanto, hoy no sabemos cómo funciona. Ya entendimos que la corteza prefrontal es como un freno del camión. Hace 2 semanas se estrelló uno en Puebla y mató a más de 20 personas. Sí. Falló el freno. Cuando tú estás sentado con un amigo, están platicando y pasa un tipo y los insulta, y dice, chinguen su madre los dos. Uno se para, lo coge del cuello y lo avienta y se insultó a mi madre. Bueno, el otro dice, ni la conoces, un loquito, un borrachín. Yo no, cuando te funciona bien la corteza prefrontal, puedes controlar mucho mejor tus impulsos. Pero todo es de impulsos, de química. ¿Lo controlas o no lo controlas? Y hay gente que tiene mucho cortisol, la hormona del estrés, mucha adrenalina y además una corteza prefrontal menor. Si tus combinaciones son afortunadas, te conviertes en un gran líder. Mira, otro ejemplo, el valor, la valentía, no está determinado por un acto de voluntad, es un endurecimiento de la amígdala, calcificación de la amígdala. Yo creo que el órgano más sano que tengo en mi cuerpo es la amígdala. Yo oigo balazos, me escondo. Pero hay gente que no, dice, a ver, vamos a ver qué pasa, cogen un palo, vamos a pelear. Tienen una amígdala más o menos calcificada. Yo estoy convencido de que los grandes líderes de la historia, los militares y los políticos, tenían una amígdala calcificada. Ciro, Alejandro, Napoleón, Julio César. De Napoleón se cuenta que se lanzaba al campo de batalla entre las balas y sus mariscales le decían, emperador, por favor, no haga eso, cobardes, al ataque. Tenía que tener una amígdala endurecida. Y yo estoy seguro que esta amígdala calcificada la tiene gente como Bolsonaro, como Duterte, como Donald Trump. No se podría hacer. O Argumedo, al que Villa le decía, párate aquí adelante tú que nunca tienes miedo, ¿no? Bueno, el miedo es algo biológico. Oye, antes de que se nos termine el tiempo, te pregunto rápido, más allá del tema de las sentencias, de la pena corporal, ¿en qué otros ámbitos del derecho crees que incursione eventualmente la biología? En el derecho familiar. Hoy sabemos que lo que nos hace querer a nuestras parejas, a nuestros hijos, es la oxitocina. Hay un ejemplo que cito en mi libro de la Universidad de Emory, con 2 ratones de laboratorio, el de campo, una especie de campo que tiene mucha oxitocina, y uno de montaña que no tiene oxitocina. Separan al macho, a los 3 días lo vuelven a poner. En el caso del ratón de campo, la ratoncita y los ratoncitos corren, se hacen bolitas, se frotan la nariz. Papá, ¿dónde estabas? ¿Por qué no nos avisaste que te ibas? Qué bueno que ya llegaste. En el caso del ratón de montaña, la ratona sigue comiendo, los ratoncitos siguen jugando, como si nadie hubiera llegado. ¿Qué pasó? ¿Que estos tienen valores y los otros no? No, oxitocina. Y sorpréndete, se ha inyectado oxitocina en los ratones de montaña y se logra que se conviertan en monógamos, porque es una especie, hay que decirlo, polígama. Pues qué interesante. Leyes, neuronas y hormonas, ¿por qué la biología nos obligará a redefinir el derecho? Por Gerardo Laveaga. Te agradezco mucho esta conversación, Gerardo. Me da gusto verte y escucharte.
Pascal, un privilegio estar contigo. Ahí está la portada del libro. Gracias a Gerardo Laveaga.